Hola a todos, mi nombre es Roberto Piol. Vamos avanzando en nuestro programa de estadística de métodos econométricos en este posgrado. Y vamos a pasar ahora a algo extremadamente interesante, extremadamente novedoso y realmente muy poco usado en las tasaciones, en los avalúos, como es la regresión log lineal. Bien, quiero explicarles algo. En la clase número 2 especificamos claramente que las técnicas de regresión múltiple se utilizan única y exclusivamente para datos numéricos. Única y exclusivamente para datos numéricos o aquellos datos que pueden ser transformados a numéricos. También les dije en esa lección de que si nosotros vamos a utilizar variables que no son numéricas, variables que son descriptivas, cualitativas, existía otro procedimiento para su análisis, y precisamente la regresión log lineal es la técnica que se utiliza para resolver regresiones cuando la data es cualitativa, es decir, no son números, son cualidades. ¿Qué sucede? Que es un análisis un poco diferente al análisis clásico que ustedes han visto en pregrado y también aquello que han hecho algunos posgrados. Esto es algo realmente un poco diferente, porque en realidad no estamos utilizando números, sino estamos ordenando características. Bien. Hay casos, y seguramente ustedes en su vida profesional como tasadores lo han vivido, donde son mucho más importantes las variables cualitativas que las numéricas. Miren, el ejemplo son los apartamentos en los bordes costeros que dan hacia el mar. Quizás lo que más valga, lo que más contribuye a generar un valor de un inmueble de ese tipo es la vista al mar. Pero resulta que la vista, habíamos dicho, que era una variable dicotómica, una variable que no era numérica, una variable categorial. O tienes vista o no tienes vista. 1 si tienes vista, 0 si no tienes vista. Y así como esta existen varias. La presencia o no de puestos de estacionamiento para visitantes en un edificio es algo que realmente la gente que vive allí necesita o se interesa por él, igual que aquellos edificios, sobre todo los edificios destinados a segunda vivienda que tengan o no tengan piscina. Sí, son variables que no son números, pero realmente inciden grandemente en la determinación del valor. Bien, ¿qué sucede? Y es quizás el caso que más ustedes en su vida profesional como tasadores, como evaluadores, se han encontrado. Que traten de utilizar el instrumento que no es. Por ejemplo, tratan de utilizar las técnicas de regresión múltiple para el análisis de variables cualitativas. Y por supuesto, los resultados que van a obtener de eso son incongruentes. No convergen a nada o convergen a resultados que realmente no tienen sentido. Eso se debe a la cualidad
de las variables. ¿Qué sucede en el caso de las variables cualitativas? Que el valor del inmueble no va a depender, como en el caso de la regresión múltiple, que todo el modelo era que condicionaba el valor, no va a depender del valor en sí de la propiedad. Simplemente va a depender de en qué posición en una tabla de contingencia se encuentra el inmueble. Por lo tanto, la variable precio unitario, se transforma en otra variable de diseño más y pierde esa importancia como variable dependiente que tenía en la regresión múltiple. ¿Cómo se define la regresión log lineal? ¿Qué es eso? Bien, la regresión log lineal no es otra cosa que un método estadístico que analiza la clasificación de las variables cualitativas combinándolas con la regresión lineal múltiple de las mismas y el logaritmo de la frecuencia de la data, el número de datos, el conteo de datos. ¿Ok? Entonces, la regresión log lineal trata de combinar la regresión múltiple con, en este caso, el logaritmo neperiano de la frecuencia de la data, del conteo de la data. Fíjense, tienen en la pantalla un modelo de regresión log lineal. Fíjense que el logaritmo neperiano de la frecuencia es la cantidad de inmuebles similares que hay. Va a ser en una función de tres variables, la variable A, la variable B y la variable C. Pero más que la combinación de estas variables una a una, va a ser la combinación de las variables entre sí. Por eso vemos lambda elevado a la A, elevado a la B, elevado a la C. Pero también vemos que la lambda aparece elevado a la A y a la B, a la A y a la C, a la B y a la C y a la A, a la B y a la C. Es decir, a todas las posibles combinaciones de variables cualitativas. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental con la regresión múltiple? Bien, en la regresión múltiple nosotros hablamos de una variable dependiente y unas variables independientes, o una variable explicada y varias variables explicativas. Pues bien, en la regresión log lineal no podemos hablar de variables dependientes o variables independientes, ya que la regresión log lineal solamente va a relacionar el logaritmo de la frecuencia en función de una serie de variables que son cualitativas, más que en función de una serie de variables cualitativas, en una combinación de variables cualitativas. Entonces, no hablamos variables dependientes o dependientes o independientes, hablamos variables de diseño y variables de respuesta. ¿Cuál va a ser la variable de respuesta? Bueno, la frecuencia ocurrencia de la data, el logaritmo neperiano de esto, de la frecuencia o recurrente de la data. ¿Y cuáles van a ser las variables de diseño? Aquellas variables cualitativas, dicotómicas o politómicas seleccionadas. Atención, dicotómica, dos probabilidades, dos posibilidades. 0, 1, apagado, prendido, negro, blanco. Politómicas pueden ser varias. Tricotómicas, 0, 1, 2, tres condiciones. Y pueden haber así todas las que ustedes quieran. Bien, pero ¿y el objetivo de la regresión log lineal cuál es? Bueno, no es otro que el generar una tabla de contingencia para valorar un inmueble. ¿En función de qué? En función de la ubicación de sus parámetros dentro de esa tabla.
¿Ok? Entonces, fíjense que el objetivo no es, como en el caso de la regresión múltipla, generar un modelo, sino en el caso de la regresión lineal es generar una tabla de contingencia. Y nosotros vamos a evaluar el inmueble no en función de una salida y entrada, sino una función de la ubicación de esos parámetros en la tabla de contingencia. Bien, pero ¿qué es una tabla de contingencia? En inglés, Cross Tabulation Table. La tabla de contingencia es una combinación de dos o más tablas de distribución de frecuencia. Tabla de distribución de frecuencia, ¿se recuerdan? Arregladas de manera que cada celda resultante represente una única combinación entre las variables cruzadas. ¿Okay? Esa es la definición de una tabla de contingencia. Vamos a ver una muy sencilla. Una muy sencilla. Fíjense. Esta es una tabla de contingencia. Vamos a analizar si la gente vive en casas o vive en apartamentos. Pero también vamos a analizar si esa misma gente vive en Caracas o vive en Valencia. Fíjense que tenemos dos posibilidades. La posibilidad número uno, que vive en Caracas o vive en Valencia. No puede vivir los dos. Y la posibilidad dos, o que vive en una casa o que vive en un apartamento. Entonces, en función de estas posibilidades, nosotros preparamos nuestra tabla de contingencia. Por ejemplo, para la fila Caracas, la gente que vive en Caracas, el 10%, es decir, de 10 personas viven en casas, 40 en apartamentos, por un total de 50 personas. ¿Qué pasa en Valencia? 30 viven en casas, 20 viven en apartamentos, por un total de 50 personas. ¿Cuántos son el total de personas encuestadas? 100. ¿Cuántos viven en casas? 50. ¿Cuántos viven en apartamentos? 50. Esto es un ejemplo de una tabla de contingencia. Muy simple, pero es una tabla de contingencia. Bien. Fíjense que el título de la clase se llama Regresión log-lineal para modelos saturados y jerárquicos. Pero, ¿qué es eso del modelo saturado? Bueno, el modelo saturado, también se le conoce como modelo completo, es aquel que tiene todas las posibles combinaciones de las variables. Todos los efectos de las variables los tiene un modelo saturado. Por supuesto, si tiene todas las posibles combinaciones, el modelo es un modelo pesado y complejo, y por supuesto no va a ser el modelo más deseable. Fíjense el siguiente ejemplo. Vamos a suponer las siguientes variables categoriales. La variable vista al mar, la variable piscina y la variable estacionamientos para visitas. Son tres variables cuya respuesta es sí o no. ¿Tiene vista al mar? Sí o no tiene. ¿El edificio tiene piscina? Sí tiene o no tiene. Y el edificio tiene zona de estacionamiento para visitantes, sí tiene y no tiene. Fíjense que no se está especificando. Ni se está especificando el número de puestos de estacionamiento para visitantes, ni los metros cúbicos de la piscina, ni si la vista al mar es... No, simplemente la cualidad. Tener vista al mar o no tenerla. Bien. Fíjense que ahí tienen un ejemplo de un modelo saturado, un modelo no lineal saturado. ¿Por qué saturado? Porque están todas las combinaciones posibles. Si X es vista al mar, Y es piscina y Z es puesto de estacionamiento, fíjense que tiene absolutamente todas las variaciones posibles. Absolutamente todas. Todas las combinaciones posibles están allá. Fíjense, tiene vista sola, piscina sola, estacionamiento solo, piscina y vista, piscina y estacionamiento y piscina, piscina, vista, estacionamiento, todas las variables. Entonces es realmente un modelo muy pesado, un modelo muy difícil de obtener. Por lo tanto, esta no es la solución, porque nosotros necesitamos algo mucho más simple, algo mucho más rápido, pero que a su vez sea lo suficientemente preciso para determinar el resultado correcto.
Y por eso hablamos nosotros de modelos jerárquicos. Modelos jerárquicos, ¿qué son los modelos jerárquicos? Son modelos que, a diferencia del modelo saturado, no comprende todas las posibles combinaciones. El modelo saturado contempla todas. Los modelos jerárquicos, que son N modelos jerárquicos, no las contienen todas. Bien, entonces nosotros lo que vamos a buscar de esos modelos jerárquicos y de esos modelos menores, de orden menor, vamos a buscar un modelo que nos explique lo mejor posible el fenómeno. Y para eso deben cumplirse las siguientes condiciones. La primera condición: si un parámetro es nulo, también serán todos aquellos términos de nivel inferior. Y la segunda condición es que exista una completa independencia entre las variables. Las variables no pueden estar una en función de la otra, tienen que ser totalmente independientes. Y de allí es que nosotros utilizamos la tabla de chi cuadrado. ¿Ok? Fíjense en la pantalla, ahí tienen el ejemplo jerárquico saturado. Aparecen todas las posibles combinaciones. El orden mayor ABC, vista al mar, edificio con piscina, puesto de estacionamiento. Pero también hay de orden inferior, A y B, vista al mar, piscina, AC, vista al mar, puesto de estacionamiento, BC, puesto de estacionamiento con piscina. Y después tenemos, por supuesto, las individuales. Piscina, vista al mar y estacionamiento. ¿Ok? Aquí está un ejemplo. Fíjense, en la primera fila vamos a tener el modelo jerárquico de tercer orden, es decir, el modelo saturado, donde están todas las posibles combinaciones. Pero después vamos a tener una serie de modelos jerárquicos de segundo orden, donde solamente existen dos componentes. Pero también podemos tener modelos jerárquicos de primer orden, es decir, donde existe un solo efecto, un solo componente. Bien, uno de esos modelos jerárquicos va a explicar el fenómeno lo mejor posible, y ese es el que lo vamos a elegir. ¿Ok? ¿Cuál es el esquema para elegir el modelo lineal jerárquico que mejor explica el fenómeno? Bien, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, calcular cuál es el modelo saturado. Después, analizar los modelos de más alto orden. Eliminar los modelos que no son significativos. Y pasar a los modelos de orden inferior. Analizarlos y continuar hasta el punto que no puedan seguir eliminándose más efectos sin sacrificar el poder predictivo del modelo. Fíjense, ahí está el flujograma de cómo se obtiene el modelo jerárquico de mejor ajuste. Por ejemplo, por lo menos ustedes deben estar ahorita viendo esto y diciendo, pero Dios mío, ¿y cómo lo hago? Miren, realmente ustedes no lo hacen, que lo hace el software. Ustedes no lo hacen. El software va a calcular el modelo jerárquico de mayor orden que mejor explique. Es el modelo. Es la computadora la que hay el modelo, no ustedes. Y aquí quiero tocar el punto siguiente, señores. Lamentablemente no se les puede explicar, eso es responsabilidad de ustedes, cómo trabajar, cómo correr el programa en el SPSS o en el StatGraphic. Eso es solamente de su responsabilidad, no podemos parar la clase para explicar
cómo se hace en StatGraphics. Tienen que usar los tutoriales. En YouTube hay bastantes tutoriales sobre la regresión log lineal. Los software cada uno tienen por lo menos el SPSS tiene hasta libros que describen cómo se calcula. Es una responsabilidad de ustedes que lamentablemente por falta de tiempo no la podemos dar en el posgrado. Lo que sí quiero es mostrarles un ejemplo de explicación para que se den cuenta que realmente quien hace el trabajo es la computadora, pero lamentablemente la computadora no decide por uno es que tiene que después tomar la decisión, uno tiene que interpretar esos datos y uno tiene que tomar la decisión de cuál modelo va a utilizar. Fíjense, vamos a ver este ejemplo de aplicación. Este ejemplo de aplicación se trata sobre la valoración de apartamentos vacacionales en la cercanía de Río Chico, en el oriente de Venezuela. ¿Ok? Fíjense cómo nosotros vamos a categorizar las variables. ¿Ok? La primera variable se va a llamar precio de venta, que por supuesto es la que nosotros necesitamos saber. Pero fíjense que no es un número, sino son unos rangos de precios, son unas categorías. Fíjense que a la categoría número 1 incluimos a todos aquellos apartamentos que se venden a menos de 25 millones de bolívares soberanos. El apartamento número 2, la categoría número 2, son aquellos apartamentos que se venden entre 25 y 40 millones de bolívares. La categoría número 3, los apartamentos entre 40 y 55, y la categoría número 4, aquellos apartamentos que se venden a más de 55 millones. Fíjense cómo nosotros hemos categorizado la variable precio de venta. Fíjense que no hay ni un solo número, ahí lo que hay son condiciones. La segunda variable, el mercado. El mercado tiene solamente dos opciones: o el apartamento es nuevo o es usado. La piscina también es dicotómica, solamente dos opciones: o el apartamento tiene piscina o no la tiene. Y la vista, por supuesto, y eso lo hemos discutido bastante, también tiene dos opciones: o tiene vista al canal o tiene otra vista a otro lado. Bien, ahí están los referenciales. Por supuesto, este es solamente un extracto. ¿Okay? Ahí está en la primera columna la identificación, en la segunda el nombre de la urbanización, el nombre del vendedor, el nombre del comprador, la dirección del inmueble, el área o superficie del apartamento, el número de puestos de estacionamiento, el precio de venta, tanto en bolívares como en precio unitario, como en bolívares por metro cuadrado, el año de construcción, el mercado, si es nuevo o usado, y estos referentes son tomados de la Oficina de Registro Inmobiliario. Por eso tiene circuito, tomo y número. Bien, pero nosotros solamente vamos a escoger las variables que hablamos. ¿Cuáles son las variables? La variable diseño 1, precio de venta. La variable diseño 2, mercado, si es nuevo usado. La variable de diseño 3 es la presencia o ausencia de piscina. Y la variable de diseño número 4 es la vista. Entonces, utilizamos solamente la data que nosotros necesitamos trabajar, que son estas 4 columnas. Bien, pero la computadora, ella no sabe el español, ni tampoco inglés, es decir, ella es lo que sabe interpretar. Entonces simplemente vamos a cambiar los nombres por la categoría. ¿Ok? Fíjense que el referencial número 1, el precio de venta es de 28 millones, y habíamos definido que 28 millones estaba en la categoría 2. Fíjense que el mercado es usado. El mercado del primer referencial, la categoría es 0. El código es 0. Igual, el referencial número 1, el edificio tiene piscina. El código para tener piscina es 1. Y tiene vista al canal. Por lo tanto, también es 1. Entonces, fíjense que nosotros... Y mire, y esto puede ser 1, 2, 3, o podría ser A, B, C. Sí, lo importante es que cada una de estos guarismas lo que representa es una
características. Por eso hablamos de codificar las variables de diseño, porque simplemente cada código representa una cualidad. ¿Ok? Bien, eso que ustedes ven allí es la salida. Bueno, es un extracto de la salida, porque la salida es bien larga, por cierto. Es bien larga del SPS. Bueno, fíjense que en esta hojita de Excel lo que nosotros hemos hecho es transcribir la salida del SPSS, le hemos transcrito a Excel, a una hoja de cálculo. Bien, pero resulta de que la salida del SPS no es otra cosa que la tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque el fin último de la regresión log lineal es generar esta tabla de contingencia, que es la tabla que tenemos nosotros en la pantalla. Entonces, la computadora creó para nosotros esta tabla de contingencia, que es muy grande, una macro tabla de contingencia, ¿verdad? Y fíjense que las últimas tres columnas hay que poner mucha atención, porque la columna 1, 2, 3, 4, la columna 5 dice frecuencia observada. ¿Qué significa frecuencia observada? Bueno, el número de apartamentos cuyo código es 1000. ¿Qué significa 1000? Precio 1 está en el rango de tanto a tantos millones. 0, apartamento usado. 0, no tiene piscina. 0, no tiene vista al canal. Bien, nuestros referenciales, hay tres de los referenciales que nosotros hemos seleccionado, hay tres que tienen estas tres categorías. El precio en el nivel 1, apartamento usado, apartamento sin piscina y apartamento sin vista. Y la frecuencia observada, es decir, la frecuencia que nosotros contamos en nuestros referenciales, son 3. En los referenciales tenemos 3 apartamentos que cumplen con esta categoría. ¿Okay? Sin embargo, cuando se calcula la regresión log lineal, la computadora genera la frecuencia esperada. Y la frecuencia esperada es 2,5. ¿Ok? Y la última columna es el residuo. Es la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Bien, yo sé que es un poco engorroso la tabla anterior. Por eso es que quizás sea más fácil comprenderla si la presentamos de esta forma. Fíjense, categoría 1, apartamentos menores de 25 millones. Fíjense que la computadora generó que la frecuencia esperada de apartamentos menores de 25 millones nuevos con piscina es 0, no hay ninguno. Así como no hay tampoco apartamentos de 25 millones o menores de 25 millones que sean nuevos y que no tengan piscina, tampoco hay. Fíjense que en esta categoría los que más hay son apartamentos usados con piscina y apartamentos usados sin piscina. Entonces, fíjense que hemos reordenado la tabla anterior de una forma que uno lo pueda ver más claro. Realmente, yo sé que esto es complicado, yo solo entiendo que mostrarlo aquí es complicado, pero cuando ustedes en el material que está este mismo ejemplo, ustedes lo desarrollen, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es mucho más sencillo de lo que aparece aquí en la pantalla, porque nosotros lo que estamos haciendo es ordenar una serie de datos. ¿Correcto? Entonces, fíjense, una vez que tenemos nuestra tabla de datos, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio número 1.
valorar un apartamento vacacional en los canales que tenga la siguiente característica. Apartamento nuevo, código 1. Vista al canal, código 1. Edificio con piscina, código 1. ¿Cuál es el código de este apartamento? 111. ¿Ok? Entonces, ubicamos en la tabla de contingencia todas las filas que incluyen las siguientes características. Apartamento nuevo, apartamento con vista al canal y apartamento con piscina. Es decir, todos los apartamentos que tengan el código 111. Y fíjense que los apartamentos 111 se agrupan en el rango de precio 4, mayor a 55 millones de bolívares soberanos, es decir, en el rango más alto es donde se agrupan. Allí donde se agrupan. Entonces, si nosotros vemos que nuestro apartamento es nuevo, tiene piscina y tiene vista, vale más de 55 millones de bolívares soberanos. ¿Por qué? Porque allí es donde está la mayor frecuencia esperada, es donde más se agrupan los datos en ese código. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 2. Apartamento usado, código 0. Vista al canal, código 1. Edificio con piscina, código 1. Es decir, apartamento 011. Nuevo, no usado, 0. Vista al canal, sí, 1. Piscina, si tiene, 1. 0, 1, 1. ¿Ok? Vamos a la tabla de contingencia y vamos a buscar todas las filas que incluye 0, 1, 1. A sorpresa, el rango de precio, solamente en el rango de precio número 2, que es de 25 a 40 millones de bolívares, es donde se agrupa, en este caso la totalidad de los apartamentos que son usados, pero que tienen piscina y que tienen vista al canal. Es decir, que si ustedes van a evaluar este departamento que es usado, que tiene piscina y que tiene vista al mar, el valor va a ser entre 25 y 40 millones de bolívares fuertes. ¿Por qué? Porque el valor depende de la posición del inmueble en la tabla de contingencia. Pero vamos a ver este ejercicio. El ejercicio número 3, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un apartamento usado, código 0, con vista al canal, código 1, y edificio sin piscina, código 0. ¿Ok? Es decir, tenemos un apartamento cuyo código es 010. Bien, regresamos a nuestra tabla de contingencia y buscamos dónde más se agrupan datos con el código 010. Sorpresa, ninguno. No hay a ningún precio, a ninguno de los rangos de precios existen apartamentos con esas características, usados, sin piscina y con vista. Por lo tanto, simplemente no lo podemos determinar por este método. Y es lógico, señores, si ustedes tienen una vista al canal, lo primero que van a poner es la piscina. Sí, es lógico que no consigamos apartamento con esta característica. Bien, miren, les pido encarecidamente que vean este video otra vez por lo menos y se vayan al material. En el material hay 2 ejemplos. Este ejemplo y otro más. Entonces, analícenlo. Aunque no sepan usar el SPSS, analícenlo. Ahí están las salidas. Y traten de llegar o traten de ver cómo se llegaron a esos resultados. Bien, muchísimas gracias por su atención. Y realmente espero que este instrumento novedosísimo de la regresión log lineal aplicada al avalúo inmobiliario les sea en su vida profesional de mucho uso. Les habló Roberto Piol. Que tenga un feliz día.